La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Es decir, que la novación cumple con la extinción de las obligaciones porque cumple una función al crear una nueva, en la cual se introduce la variación que se busca. Para que la novación exista, debe haber una existencia de una obligación anterior, una creación de una obligación nueva, capacidad para novar o una voluntad de efectuar la novación. En la novación hay unos modos. Podemos empezar por el objeto. Es aquella que se configura cuando el deudor, con consentimiento del acreedor, cumple la obligación con una prestación distinta a la debida, ya sea de la misma clase o de diferente clase. Se sustituye una nueva obligación por otra, sin cambiar el deudor y el acreedor. Otro modo es por la causa, cuando se sustituye una obligación por otra y se cambia la causa que le dio origen por otra, por lo que en este caso se excluyen los efectos del contrato que dio nacimiento a la obligación sustituida. También tenemos por el deudor. Es cuando aquella en la que se sustituye el deudor de la obligación por un tercero, quedando libre el deudor antiguo de la obligación. En este modo de novación siempre se requerirá el consentimiento del acreedor, ya que la novación puede darse con voluntad del deudor antiguo o sin consentimiento de éste, es decir, cuando existe voluntad del deudor se configura la delegación. Y por el acreedor se configura la novación cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor la obligación debida. En este caso, debe mediar el consentimiento del acreedor. De no ser así, se configura otra figura jurídica, como la cesión de créditos. La novación tiene unos requisitos: existencia de dos obligaciones sucesivas, validez de la causa de ambas obligaciones, diferencia entre ambas obligaciones, capacidad de las partes e intención de novar. Vamos a empezar hablando acerca de la existencia de dos obligaciones sucesivas. Implica que las dos obligaciones que son objeto de novación deben cumplir con las condiciones de existencia y subsistir al mismo tiempo. La segunda es validez de la causa de ambas obligaciones. Es cuando las obligaciones objeto de novación deben ser válidas, es decir, que el acto que las contiene no las adolezca de vicio alguno. La tercera, diferencia entre ambas obligaciones. La novación requiere que haya una sustitución de una obligación por otra, lo que implica que éstas deben ser diferentes y por tanto extinguir la anterior obligación por una nueva. La cuarta, intención de novar. Es imperativo que en el acto de novación las partes declaren su intención de novar, ya que si no se expresa, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en el que la posterior no se opusiera a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y caución de la primera. Bueno, como pueden ver, la novación también tiene unos efectos. El primero es por sustitución de obligaciones, que dice que se extingue la obligación preexistente y se genera otra obligación nueva en sustitución de esta. O sea, se extingue la anterior y se genera una nueva. La segunda es acerca de los codeudores solidarios y subsidiarios. Entonces habla que la novación libera a los codeudores solidarios y subsidiarios mientras no convengan acceder a la nueva obligación. La tercera dice la extinción y reserva de las prendas e hipotecas. Con la novación, la prenda y la hipoteca se extinguen en la medida que éstas son garantías accesorias a la obligación que cautelan. Pero, sin embargo, el legislador autoriza la reserva de la prenda y la hipoteca en el acto de la novación con unas restricciones que vamos a ver. Las restricciones son que tenga consentimiento del dueño,
identidad del objeto y del monto, y la renovación de garantías generales, lo que quiere decir que teniendo la existencia y el consentimiento del dueño del bien hipotecado, la reserva no se puede cambiar el objeto de derecho real de garantía ni aumentar su monto. Otro efecto que tenemos de la novación es la extinción de los privilegios. Este dice que hace referencia a que los privilegios de la primera deuda se extingan con la nueva obligación. Esto lo podemos evidenciar en el artículo 1700 del Código Civil. También tenemos la extinción de los intereses, que dice que si no se expresa lo contrario en el acto de novación, tanto los intereses remuneratorios como los moratorios de la primera obligación se extinguen con la nueva obligación. Esto lo vemos en el artículo 1699 del Código Civil. Por último, tenemos la cláusula penal de la obligación, que dice que si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas hipotecadas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena. Bueno, aquí vemos las estipulaciones que no causan novación. Entonces dice, en general, lo que no causa novación es cuando hay una ampliación del plazo, añadir o quitar una especie, solo se cambia el lugar de pago, la nueva obligación se limita a imponer una pena. También vemos que por el cambio del objeto, pues lo que mencionaba anterior, cuando se amplía o se reduce el plazo para el cumplimiento de la obligación, cuando se cambia el lugar para el pago de la obligación, cuando se estipulan intereses que el crédito no devenga o se aumenta o disminuyen o suprimen los que sí devengan, cuando se constituyen garantías que la obligación no tenía o se aumentan, cuando se estipula posteriormente una pena pactada en forma tal que no excluya la exigibilidad de la obligación principal, cuando se pacta el cambio de la prueba de la obligación. Bueno, la que está hablando anteriormente es por el cambio del objeto, sino que no sé por qué no me aparece esa slide, pero sí, ahora vamos a ver por el cambio del acreedor. Bueno, y ahora por el cambio del acreedor, bueno, no hay novación cuando si el deudor no hace más que imputar a una persona que haya de pagar por él o el acreedor una persona que haya de recibir por él. Ahí no hay novación. Tampoco hay cuando el crédito se desplaza del acreedor a un tercero sin que el vínculo jurídico se destruya. Bueno, y por cambio del deudor, modalidades para el deudor que no hacen que haya novación. Que el deudor primitivo acepte. Que el deudor primitivo no acepte sin consentimiento del acreedor. Esto es muy fundamental en esta parte. Efectos especiales de algunas modificaciones especiales. La ampliación del plazo de la obligación pone en fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas por terceros. O sea, la causa del plazo de una obligación causa esto. El cambio de lugar para el pago deja incólumes las hipotecas y prendas y la responsabilidad de los deudores solidarios y subsidiarios, pero si a dicha mutación ocasiona mayores gravámenes, estos no afecta a dichos codeudores solidarios ni a los terceros garantes. Tercero, lo mismo se predica del pacto de intereses ante no estipulados o del aumento de los que sí lo estaban. Cuarto, si posteriormente se pacta una pena para el caso de incumplimiento de obligación principal en forma tal de que el acreedor solamente pueda exigir la pena, mientras éste no sea exigida por el acreedor, no es novación. Si la exige, sí lo es. Esto también lo habíamos visto anteriormente. Bueno, y un ejemplo que podemos dar de novación es que en el caso de que un arrendatario de un local en el que el actual arrendatario pase el local a otro arrendatario autorizado por el arrendador, en este caso se produce
una novación en los términos del contrato. En los términos del contrato se produce un cambio parcial. El contrato en sí sigue existiendo como tal, pero se ha producido una modificación parcial.